Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. En los días del rey Joás de Judá, los sacerdotes debieran recibir el dinero y empezar a reparar las grietas del templo. Más que la mitad del tiempo en que reinó Joás, el año 23 de los 40 años, no lo habían reparado. El rey reprendió a su protector entre los sacerdotes, Joiada, a pedirle cuenta por tener el dinero y no haber hecho nada. Les mandó a los sacerdotes no tomar más del público, sino dar el dinero ya recibido a los constructores, y ellos estaban de acuerdo en hacerlo. Bien, Joiada tomó un arca con un agujero encima para recibir el dinero recogido de los sacerdotes, y lo puso al lado derecha en la puerta del templo. Será por eso que Jesús dijo sobre dar: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Contaban el dinero y lo distribuyeron a los carpinteros, otros maestros de construcción, los albañiles y los canteros. También compraron los materiales y otros gastos. El dinero fue estrictamente para la reparación y no para el adorno, hasta que habían pagado todos los gastos de reparación. La fidelidad de los trabajadores es para admirar. Ellos no tenían que dar cuentas sobre el uso del dinero. Qué bueno que es así entre los cristianos, porque así debe ser en todo caso. Si en el mundo torcido y engañoso tenemos que velar sobre todos los asuntos, cuando menos en la iglesia debemos ser aliviados de esta responsabilidad. Al hacer este esfuerzo especial, no quitaron nada del sueldo para los sacerdotes. También tenemos que admirar la generosidad del pueblo en general. Eran muy dispuestos en cooperar con las cosas de Dios. Solamente preguntaré una cosa: si eran tan dispuestos en los asuntos espirituales y celestiales. La misma pregunta pudiéramos dar hoy a los cristianos. ¿Estamos tan dispuestos en los asuntos espirituales, en los asuntos eternos, como en el trabajo material que hacemos? Muy buenas tardes, amigos. Bueno,
cuántas cosas aprendemos, ¿verdad? De la historia de Israel, la historia bíblica, y cómo va desarrollándose de una forma espiritual. O sea, Dios está detrás de todo lo que está aconteciendo en esta historia. Y por eso hay tantos principios espirituales que aprender. Y estamos intentando de aprenderlos. Estamos estudiando los reyes del norte de Israel y del sur, porque el reino está dividido en dos. Y fue así por la mayor tiempo en que existió la nación. Se fueron separados en dos naciones. Bueno, he dicho ya que Dios está en esta historia en una forma muy especial. Está en la Biblia. Quiere decir que es ungido, es una historia ungida. Y el Espíritu Santo está con la carga de compartir con nosotros esta historia. Es escrito para nosotros. Muchas veces le hago la pregunta, ¿para qué es el Antiguo Testamento? ¿Para quién fue el Antiguo Testamento? Y entonces intento de decir que no fue para Abraham, por ejemplo, porque él solamente sabía un poco de la creación del mundo, del diluvio, quizás. No fue para David, que no sabía nada de los profetas, de Isaías, Jeremías, Ezequiel. No fue para Isaías, que no supo del regreso de Israel, de su cautiverio. Así que, ¿para quién fue? Y la respuesta nos dio el apóstol. En el Nuevo Testamento, al decir estas cosas fueron escritas para nosotros. Las personas que estamos viviendo, el pueblo de Dios, que en esta historia, cuando va terminando la época del mundo que ya conocemos. Al estudiar estas historias, estamos con el esfuerzo de aprender o desarrollar un concepto grande de quién es Dios. Este es muy importante para nuestras vidas. Si nuestro concepto de Dios es pequeño y indigno de Él, la vida que vivamos será de la misma forma incapaz, débil espiritualmente. Y no pondremos la fe de vida en su persona. Por eso tenemos que desarrollar este concepto que nos es presentado por toda la Biblia. Y aquí lo veremos en la historia de los reyes. Estamos aprendiendo los caminos de Dios. Los caminos de Dios solamente se encuentran en la Biblia. Y el cristiano tiene que aprender de ellos para poder saber cómo vivir esta vida cristiana, porque no lo viva. No lo podemos vivir como vivimos en el mundo, con las maneras humanas, ¿verdad? Que nos enseñan muy bien en las escuelas, en las universidades, porque esto es lo que ellos saben. Cómo desarrollar nuestras capacidades humanas. Así que tenemos que acudir a la Biblia para que Dios, el Espíritu Santo, nos esté enseñando cómo andar en la iglesia, cómo andar espiritualmente en este mundo, como el pueblo de Dios. Bien, estas son las cosas que siempre quiero acordaros, porque es básico y es tan importante que no me canso de seguir diciendo vez tras vez, estos son los propósitos mayores que tenemos delante de nosotros. Captar
la persona de Dios lo más que podamos. Sabemos que en toda la eternidad no lo haremos perfectamente, pero hasta donde es permitido, con las capacidades del ser humano, aprender, queremos aprender. Queremos también aprender sus caminos, saber cómo Dios funciona para poder cooperar con Él en ser su testimonio y darle gloria aquí en el mundo. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la historia de los reyes, he dicho, y estamos todavía en capítulo 12 de Segundo de Reyes. Y si puedes bajar al versículo 17, espero que puedas tener la Biblia abierta. Mientras que vayamos, puedes tú ver con tus propios ojos para que sea un estudiante fiel de la palabra de Dios. No puedes tú creer confiadamente en el hombre que sea. Debes tener tus propios ojos en la Biblia para que tú mismo seas instruido por el Espíritu Santo. Y he orado ya antes de empezar el programa de que el Espíritu Santo se manifiesta en lo que vamos a estudiar. Versículo 17 entonces dice: entonces Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gat y la tomó. Y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas por Josafat, Joram, Ococías, reyes antes de él, y sus padres, sus antepasados, reyes de Judá, habían consagrado, y sus propias cosas sagradas, y todo el oro que se encontraba en las tesorerías de la casa del Señor y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Aram. Entonces Hazael, se retiró de Jerusalén. En este tiempo el rey Hazael de Siria, porque Aram es Siria, es otro nombre, levantó una ofensa militar contra Gat de los filisteos, que está al oeste de Jerusalén, y amenazaba a Jerusalén. Y ahora Joás tiene que preocuparse por la defensa de su nación y intenta apaciguar al enemigo, pagándole y utilizando de lo que habían guardado los reyes anteriores en tesorerías. Además, ningún hombre tiene derecho a lo que está en la casa del Señor, pero él sí se meta. Otros reyes hicieron lo mismo, él no es el único. ¿Dónde vamos? Vamos a verlo, capítulo 16, versículo 8. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. Hizo lo mismo. Capítulo 15 y versículo 18. No, creo que tenemos que ir a ver... espérame un momento, porque está marcado aquí Primero de Reyes. Sí, hay que ir a Primero de Reyes, capítulo 15. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 18, dice: entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los entregó en manos de sus siervos, y el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, la misma nación de Siria, que habitaba en Damasco. Bien, y en Segundo de Reyes otra vez, capítulo 18, Segundo de Reyes, capítulo 18, y versículo
15 y 16. Dice, y Elías dijo, vive el Señor de... No, estoy todavía en Primero de Reyes, perdón. 18, ahora, versículo, ¿cómo fue? 15 y 16. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que él mismo, Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria. Nunca es una buena idea esto, porque está dando a los reyes lo que no les pertenece cuando está dando lo que fue consagrado al Señor. Es del Señor, y ningún hombre pueda manejarlo como le dé la gana, aunque sea para la defensa de su nación. No es una buena idea, especialmente hablando de los asuntos espirituales. Negociar las cosas que Dios ha atesorado en nuestros corazones. Me acuerdo de un líder sabio que avisó contra, negociar una paz con el diablo. No es buena idea. Puede traer un alivio momentáneo, pero no vale sobre lo largo del tiempo. No lo hagas, hermano mío. No negocia con el diablo diciendo, si tú no me tocas, yo también te molesto. No, es una batalla continua y no podemos evitarlo. No hay que negociar una paz con el diablo. Importante principio espiritual. Ahora, en 2 de Crónicas tenemos el pasaje paralelo, ¿verdad? Vemos que mucho de lo que se encuentra en 2 de Reyes también está en 2 de Crónicas. Ahora en capítulo 24 y bajándonos a versículo 15. Y si no puedes abrir tu Biblia en el momento, ¿por qué no apunte estos textos? Para que los puedas estudiar cuando eres libre para hacerlo. Bien. 15. Envejeció Joiada y a una edad muy avanzada murió. Tenía 130 años cuando murió y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Porque este hombre actuó como un rey. Él enseñaba el rey cuando era niño y él fue su consejero en todo. Así que él como un rey tenía esta responsabilidad y lo tomó muy en serio y muy bien. Así que lo sepultaron con los reyes, porque había hecho bien en Israel y a Dios y a su templo, que es lo principal siempre. ¿Cómo trata el gobernante las cosas de Dios? ¿Cómo honra a Dios y las cosas que son de su reino? Esta es la primera pregunta. Y si no lo hace esto bien, nada puede ser muy bueno. Pero después de la muerte de Joiada, escucha esto, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Parece que los oficiales de Judá no están en el mismo nivel espiritual como fue Joiada. Y porque mira lo que pasó, versículo 18, y abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras, dioses. Ya ves que la idolatría siempre involucra más que una imagen. Aceras, se habla de Acera, que era una diosa, pero ¿qué hay con tantas aceras?
Muchas veces pregunto eso en cuanto de las vírgenes que hay. Sabemos de una Virgen María que dio luz a Jesús siendo virgen, pero se habla de vírgenes hoy en día, que aparecen aquí y aparecen allá. Parece que hay muchas. Y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. No obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no escucharon. Bien, refiere el escritor de Reyes en el último versículo 19 al libro de Crónicas. Si quieres verlo, si todavía tienes abierto a Segundo de Reyes, donde estuvimos leyendo en capítulo 12, el versículo 19, dice que estas cosas son escritas en Crónicas, y vamos ahí. Y ahí estamos, donde tenemos una porción paralela sobre el reinado de Joás. Joiada envejeció y murió, y le sepultaron entre los reyes, dándole un honor especial por todo lo que había hecho por el Señor. Fue Él que escondió este niño, este rey, cuando fue niño. Si se acuerda, le hemos hablado la historia. Él y su esposa habían salvado la vida de este niño, y no solamente esto, salvaron el linaje de David, porque él fue el último en que podría sentar sobre el trono como hijo de David y cumplir la promesa y el propósito de Dios. Y esto tiene que ver con cosas eternas, así que este sacerdote y su mujer hicieron una obra tremenda. Bien, quita la buena influencia y el rey se compromete con los príncipes de Judá. Abandonaron el templo, demostrando la infidelidad de este hombre. Estaba muy celoso de cosas materiales, pero empieza a descuidar la situación espiritual y se compromete con hombres carnales, príncipes muy importantes de Judá, pero no fueron hombres espirituales. Así que Dios levantó hombres espirituales, Él mismo. Siempre Dios es fiel. Y levantó profetas, pero no les escuchaban. En versículo 20 hasta 22, Él dice que el Espíritu de Dios vino sobre el hijo de Joiada, que se llamaba Zacarías. Vamos a leerlo desde el versículo 20 hasta 22, es corto. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo, y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, Él también os ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra Él, y por orden del rey. Mira, ingrato el rey, lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. El rey, quien Joiada salvó la vida, ahora mata el hijo del mismo Joiada. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y al morir, dijo: que lo vea el Señor y tome venganza. Pero ¿cómo es el hombre, verdad? No solamente este rey. ¿Cuántos ejemplos tenemos de la infidelidad, de la maldad que hay en el corazón del hombre? Y preguntamos, ¿cómo puede ser? Pero pasa día con día.
en el mundo real, en el mundo que conocemos, lo pasa vez tras vez. El Espíritu de Dios vino sobre el hijo de Joiada, Zacarías. Les reprendió por su pecado y les avisó que Dios también les abandonará, que Dios no tolera, dando su presencia a la infidelidad y se retira. Le costó la vida este mensaje, porque le apedrearon en el patio del templo. Fíjate, la blasfemia en la misma casa de Dios. Joás, que debía su propia vida al sacerdote y su esposa, mató a su hijo, quien pronunció esta palabra al morir. Jehová lo vea y lo demanda, y el Señor sí lo demandó. Vamos, que ninguno escapa la justicia de Dios. Dios tiene que ser justo. En algunos casos estamos muy alegres porque Dios hace justicia. En otros casos no estamos tan alegres. No lo apreciamos como se debe siempre apreciar la justicia del Señor. Qué bueno que el Creador del cielo y la tierra, el soberano sobre todo, es 100% justo. Y aunque el hombre sea muy injusto, Dios al fin de cuentas arregla los asuntos. En capítulo 24 todavía de Primero de Crónicas, versículo 23 en adelante, habla de que la vida de Joás no terminó muy bien. Aparentemente el rey de Siria, a quien Joás intentó de apaciguar, esta idea, le digo, no es buena idea, buscar un alivio temporal, porque siempre es temporal. Ahora vuelve. El mismo rey que Joás pagó, vuelve de todos modos a atacar Jerusalén y destruyó a los príncipes. No requería un gran ejército derrotar a un pueblo infiel a Dios, aunque su ejército fue grande, sea el ejército de Judá. Joás mismo fue afectado por una enfermedad dolorosa, y por su maldad contra los hijos de Joiada. Aquí en el texto dice hijos, plural. Sea, no solamente a Zacarías le hizo mal, sino a los hijos de Joiada. Le atacaba los siervos de Joás. Se llamaba a sus siervos Josecar y Josabad y le mataban en su cama. Qué cruel y ingrato fue Joás, al fin de cuentas. Me hace pensar en la más terrible traición de los judíos en el tiempo de Jesús, que mataron a su Mesías y trajeron maldición sobre sí mismos por esta declaración que ellos mismos pronunciaban. Mateo 27:25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, Dios mío, cómo vino la sangre del Mesías, de su propio Mesías, que ellos derramó, vino su sangre sobre ellos desde el año 70 hasta el siglo XX, en que vivían como extranjeros, vagándose en todas las naciones del mundo, habiendo perdido su propia patria. Joás fue sepultado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Y al mismo tiempo, fíjate, su Salvador, podemos llamarle, el sacerdote, fue sepultado con los reyes. El mismo rey no. Al final, Dios hace justicia. Y bien, el hijo de Joás tomó su lugar. Él se llamaba Amasías. Y vamos a estudiar su vida después. Pero ahora vamos a volver a
los reyes del norte y hablar de ellos un poco. Vamos a capítulo 13 ahora, de Segundo de Reyes, los primeros 9 versículos. Vamos a estudiar de un rey llamado Joacaz de Israel. Este es el reino del norte. Todavía estaba reinando Joás de Judá cuando Joacaz empezaba a reinar. Era el 23, el año 23 de Joás de Judá. Jehú, ¿te acuerdas? Fue ungido rey de Israel. Voy haciendo un poco de repaso para que sepamos exactamente dónde estamos. Bien, se fue ungido rey de Israel con el propósito de aniquilar la casa de Acaz. También mató Ococías de Judá al principio de su reino, del reino de Ococías. Solamente reinó un año, porque Ococías también era de la casa de Acaz por casamiento. Su madre fue Atalía, la hija de Acab, y Jehú reinaba 28 años. Así que entraba y vivía y reinaba durante el tiempo de Joás, quien hemos estudiado últimamente. Entonces, y vivió hasta 23 años del reinado de Joás. Y entonces el hijo de Jehú, Joacaz, reinó en Israel. Dios prometió a Jehú 4 generaciones de sus hijos, reinando en el reino del norte de Israel. Entonces Joacaz es la primera generación. Aunque Jehú fue fiel en destruir la adoración de Baal, él mismo no andaba con Dios en su vida personal. Su misión fue totalmente negativa, destruir, y no llevó a su pueblo en los caminos de Dios positivamente. Bien, su hijo tampoco siguió al Señor, sino, como dice en versículo 2 aquí de capítulo 13, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios en su santa ira, recuerda, su ira es santa y correcta siempre, le entrega en las manos de Hazael, rey de Siria. ¿Te acuerdas la historia de Hazael? Ben-Hadad, rey anterior de Siria, se enfermó y mandó a su general Hazael a Eliseo, el profeta, para que le dijera si sanaría o no. Eliseo le aseguró que sanaría y hubiera sanado si no entrara otro incidente en el caso. En presencia de Hazael, Eliseo empieza a llorar. Las profecías de los profetas son realidades en las vidas de ellos. Eliseo, aunque iba a hablar de algo en el futuro, ya lo siente como si estuviera pasando en el momento. Es una realidad, pues. Y la palabra de Dios es una realidad, aunque sea futuro. Acontecerá. Dios conoce el futuro como si fuera historia. Lo conoce perfectamente bien. Eliseo también, siendo su profeta, su siervo, llora por la realidad que va a pasar por medio de esta Hazael. Y Hazael le pregunta por qué está llorando. Le predijo Eliseo de la terrible crueldad que Hazael mismo haría en Israel. Hazael protesta. ¿Qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Vea versículo 13 de capítulo 8. Este fue algo que ya hemos estudiado. El hombre, pero mira,
Hazael no puede creer lo que Eliseo está diciéndole de sus propios actos futuros. El hombre, y no estoy hablando aquí de Hazael, sino el hombre en general, es tan degenerado y tan depravado que no sabe de la maldad que él mismo es capaz de hacer. Que es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas malas. Hablaré de nosotros mismos, tú y yo, hermano mío, que tampoco sabemos de lo que es capaz nuestro corazón. Grande es la salvación de Jesucristo, que transforma el corazón por medio de un nuevo nacimiento. Hazael va de allí, entra en la presencia del rey Ben-Hadad y puso un paño mojado sobre su rostro, matándole. Bien, Hazael ya está haciendo sus crueldades en Israel. Volviendo al capítulo 13. Aunque no ha servido al Señor, es curioso que el hombre sabe a quién ir si su aflicción es suficiente duro. Joacás no clama a los becerros puesto por Jeroboam en el principio en Israel, sino ora en presencia de Jehová. Versículo 4. Entonces Joacás, estamos hablando del rey de Israel, el hijo de Jehú. Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo oyó, porque él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los oprimía. Hay que ver que había cierta conciencia de Dios en los reyes y en la gente en el norte, aunque servían a los Baales, y lo hacía peor, de saber de Dios y de todos modos servir a los Baales y a los otros dioses. Bien, dice que el Señor miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. El Señor es grande en misericordia y compasión, y oye la oración del rey de Israel. No nos dice quién es, pero el texto dice que el Señor les dio un Salvador, y los comentaristas están de acuerdo que es el hijo de Joacás, Jehoás, cuya historia vamos a entrar en su historia en poco tiempo. Está por delante. Israel sigue en su pecado y menciona específicamente la imagen de una diosa Asera, la hemos mencionado antes, que estaba en la ciudad principal de Samaria. Israel en este tiempo es casi indefensa y su ejército es muy pobre. Te lo cuenta en versículo 7. Es casi indefensa. Esto es todo lo que sabemos de Joacás. Murió, fue sepultado en Samaria, y su hijo, ya la segunda generación de los hijos de Jehú, reinó en su lugar. Ahora bajamos al versículo 10 y vamos a ver de este Jehoás de Israel que acabamos de mencionar. Él empezó a reinar en el año 37 de Joás de Judá. Todavía entonces está reinando Joás. Estamos en su tiempo. Hemos hablado de Joás ya. De el sacerdote que le salvó la vida, de su influencia en su vida, etc. Lo hemos hablado. Y está reinando ahora en Israel Jehoás. Todavía reinaba Joás de Judá cuando Jehoás, y el nombre que estoy usando aquí es de la Biblia de las Américas, nos da esta palabra en lugar de decir Joás de Israel, para no confundirlo con el Joás de Judá. Yo elegiré el nombre dado en la Biblia de las Américas, Jehoás, para que veamos la diferencia.
distinguiéndole del Joás de Judá. Bueno, él es hijo de Joacás y reinaba en Israel 16 años. El resumen de su reino es el mismo como para todos los reyes de Israel, sin acepción. Él hizo lo malo delante de Jehová. La raíz de todo el pecado en el norte fue su primer rey, Jeroboam, hijo de Nabat, su primer rey. Y cuando la raíz es mala, no podemos esperar buen fruto. Así que todo fue basado en Jeroboam en el norte. Y rey tras rey le sigue y le sigue en su maldad. Ninguno fue bueno. Jesús lo clarificó muy bien. Mateo 12:33, apúntelo si no lo puedes buscar. Dijo Jesús, haced bueno el árbol y bueno su fruto. O haced malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Está hablando de las raíces. Lo que es el árbol es determinado por sus raíces. Y entonces el fruto tiene que ser igual. Como es la raíz y el árbol que crece de las raíces. No es posible que el árbol malo lleve buen fruto. Y este es el problema que estamos viendo aquí en el norte de Israel. Cada rey es malo porque la raíz de la nación es mala. Hasta el versículo 13 solamente tenemos el resumen de la vida de Jehoás y volvemos después a su vida. Algo muy significante acontece en su reino. Se tiene que ver con Eliseo otra vez, el gran profeta que siguió a Elías y hizo tanto bien en Israel. Hemos hablado mucho de su vida y de su ministerio, como él iba con los hijos de los profetas en distintos lugares y sembraba buena semilla donde quiera. Eliseo manda a Jehoás tomar un arca y flechas. Joás baja. Bueno, una vez más veremos la intervención de Eliseo en los asuntos políticos del reino de Israel. Ya con una enfermedad fatal se va a morir. Le vino el rey Jehoás precisamente por ello a Eliseo. Es interesante observar, he dicho, no es que estos reyes ignoraban a Dios totalmente. Tenían cierto respeto para Dios. Es interesante observar cómo estos reyes malos respetan al hombre de Dios. Y la influencia del profeta es grande entre ellos y grande entre todo el pueblo. Si no fuera por los profetas, ¿dónde estaría Israel? Pregunto yo. Ya hubiera pasado a la maldad hace mucho tiempo. Hubiera rendido, digo yo, a un fin totalmente horrible. Y al final sí, pero digo, estos profetas eran como sal, son la sal que conserva y alarga el reino del norte. Pero al rey pertenece la responsabilidad de llevar a cabo la obra que los profetas les entregan, la obra del Señor. Tristemente, los reyes no fueron fieles y no lo hacían bien. La palabra de Dios fue fiel, pero la incredulidad de los reyes no permitió llevarla a cabo. Eliseo entonces manda a Jehoás tomar un arco y flechas. Versículo 15, si quieres seguirlo en tu Biblia. Y él puso sus manos sobre las del rey.
mandó abrir la ventana y tirar. Y Eliseo le da esta palabra. Escucha la palabra buena del Señor aquí, las posibilidades en que podía entrar el rey si hubiera querido. Porque dice aquí, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, Siria. Porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Si fuera fiel, esto es lo que hubiera pasado. Entonces, Eliseo le manda golpear la tierra con las flechas. Y él lo hace, la golpeó 3 veces. Eliseo se enojó. Versículo 19, véalo. Por la falta de fe que limita el propósito de Dios. Dice Eliseo, debiera golpear 5 o 6 veces, porque ya Aram no sería exterminado. Entonces el gran profeta murió, y Amasías de Judá empezó a reinar durante el reino de Jehoás en el norte. Amarías reinó 29 años, y entonces su hijo joven Uzías empezó a reinar. Lo menciono aquí porque en este tiempo el profeta Isaías empezó su ministerio. Murió Eliseo, Isaías tomó su lugar como profeta. Entonces no hubo muchos años entre la muerte de Eliseo y el principio del ministerio de Isaías. Sin embargo, Elías y Eliseo enfocaron en el reino del norte mientras Isaías concentraba en Judá. Jehová al mismo tiempo empieza a quitar su mano de Israel y les entrega pronto a los asirios, mientras sigue su obra en Judá. Después de su muerte, sepultaron a Eliseo, pero en el futuro, al morir un hombre, antes que le pudieron sepultar, una banda armada les sorprendió y tiraron el cadáver, dejaron su trabajo y tiraron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. ¿Qué pasa? Al tocar el cadáver, los huesos del profeta, el hombre revivió. Tremenda cosa es la unción, que no abandona el hombre de Dios, aún después de su muerte. Bueno, vamos a terminar el programa. Esta es la última parte del ministerio de Eliseo. Hemos estudiado varios capítulos donde nos contaba de las distintas obras de Eliseo y la vida que él vivía. Muy interesante. Y hemos hablado de la importancia de estos profetas. Más importante que la vida de los reyes. Y aprendemos mucho de los profetas. Y Dios siempre tenía sus profetas, ¿verdad? Siempre actuando entre su pueblo, siempre entregándoles su palabra. La historia de Dios es la historia de Israel. Vemos muchos fracasos, sí, pero vemos también sus principios, su palabra, y podemos aprender mucho espiritualmente de esta historia, y creo que lo estamos haciendo. En el siguiente programa vamos a seguir adelante con este capítulo 13. Vamos a terminarlo rápidamente en el siguiente programa. Y entonces vamos a entrar en capítulo 14 y también vamos al segundo de Crónicas, capítulo 25, porque se va a involucrar ya en la historia un rey de Judá, Amasías. Vamos a estudiar su reino antes de volver al rey
número 3 de los hijos, la tercera generación, quiero decir, de los hijos de Jehú, que se llamaba Jeroboam. Bien, ya hemos terminado el programa para hoy. Espero que ha sido de beneficio para nuestras vidas. Queremos avanzar por medio de la palabra. La palabra de Dios obra. Dijo Pablo a los tesalonicenses, la palabra de Dios obra en vosotros. No es solamente una palabra, no es un estudio, sino cuando nosotros dejemos que la palabra penetre como debe penetrar, cuando nuestro corazón es blando, la palabra puede penetrar y cambia nuestras vidas. Es activa la palabra en nuestro corazón. Bueno, amigo, queremos recibir la bendición de Dios que nos da su palabra. Y este es nuestro deseo. Brevemente voy a orar, pidiendo que Dios bendiga a su pueblo y que el pueblo puede avanzar en estos días en una manera tremenda. Esperamos todavía un mover del Espíritu Santo en su pueblo. Oh Dios, Padre nuestro, pido por mí mismo, pido por las personas que me escuchan. Todos necesitamos tu bendición y tu capacidad sobre nuestras vidas para llevar a cabo tu voluntad en el siglo XXI. Ven sobre nosotros, te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo bendito, que queremos que sea glorificado por medio de nuestras vidas, sea Jesucristo. Bendice cada hermano que me escuche y bendice la persona que no es hermano, pero está escuchando su palabra, que esta palabra obra en él y que le dé arrepentimiento y fe, para que él entre en tu reino, el reino de luz. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.